qué es importante conocer esto dentro de los ecosistemas? Porque nos van a permitir generar o reconocer a través de mapas lo que vendría siendo la distribución de los seres vivos, la distribución de nuestras especies. En términos más concretos, esa distribución geográfica que de alguna manera nosotros podemos estar manejando, como les mencionaba, en mapas para ver dónde se están localizando nuestras especies. Y lo que tenemos aquí, bueno, son justo dos mapas. Del lado derecho tenemos un mapa, de seguro ustedes ya conocen estas plantitas, son muy famosas hoy en día, las suculentas. Y bueno, justo cada uno de estos cuadritos de color verde y esa intensidad que va bajando del verde al amarillo, naranja y al rojo, nos están indicando esa presencia de estas especies en lo que vendría siendo la República Mexicana. Entonces, para eso nos ayuda a conocer esta parte de lo que vendrían siendo los biomas y las ecozonas asociado a la distribución de las especies. En particular, aquí ya lo estamos viendo en una escala más local referida a lo que vendría siendo la República Mexicana, de lo que veníamos manejando. Y bueno, aquí también tenemos esa localización de nuestra especie, la vaquita marina, dónde ha sido registrada, dónde ha sido observada, pues eso nos ayuda a hablar de su distribución geográfica. ¿Qué ciencia o qué disciplina nos permite dar esta ubicación espacial de las especies en un mapa? Pues algo que se conoce como la biogeografía. Como parte de su etimología, hablamos de que justo nos habla de bios, que es la vida, los organismos, geos, la tierra, y grafos, pues un descriptor. En sentido de tantas de las definiciones que ustedes pueden encontrar a lo que nos referimos con la biogeografía, esta es una de las más sencillas. Nos habla de esos patrones de distribución espacial de las especies para que nosotros podamos entender justo cómo se dan estos procesos de colonización, es decir, de cómo llegan las especies a un sitio, de alguna manera se establecen, se reproducen y, bueno, están haciendo esta distribución de las especies en todo lo que vendría siendo el planeta. ¿Para qué nos sirve esta biogeografía? Bueno, la podemos estar subdividiendo en diferentes tipos. Hablan de esta biogeografía en términos de reconocer la zoogeografía, es decir, estos patrones de distribución espacial de los animales, o la fitobiogeografía en términos de los patrones de distribución de las especies vegetales. Pero también tenemos estas otras dos ramas, que son la biogeografía ecológica y la biogeografía histórica. La biogeografía ecológica nos habla de justo aquellos factores que están definiendo, que son determinantes para conocer la distribución actual de los organismos. Entonces, bueno, eso de alguna manera nos ayuda en términos de la biología para poder proponer programas de conservación o de restauración, dependiendo de las especies con las cuales nosotros estemos tratando. En el caso particular de la biogeografía histórica, o que también se conoce como panbiogeografía, de alguna manera nos permite reconocer esa distribución espacial en términos geográficos de la biodiversidad que se ha venido llevando a cabo a través de la historia de alguna región o incluso de lo que vendría siendo el planeta Tierra, y poder reconocer así estos patrones y procesos evolutivos. Entonces, porque de alguna manera nosotros tenemos especies que se parecen o que son similares en diferentes continentes. Para eso nos ayuda justo esta parte de la biogeografía histórica, reconocer esos patrones y procesos evolutivos de las especies asociados a cuestiones geográficas, como puede ser la deriva continental. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? Sí, profesora, todo claro. Ok. Todo claro. Asociado a todo esto que hemos venido platicando de la ecología, cómo es que se conforman nuestros ecosistemas, estas ecorregiones y los biomas, ahora sí vámonos a algo más particular, los recursos naturales. ¿Cómo los podemos definir, chicos? ¿Cómo pueden definir ustedes a los recursos naturales? ¿O qué es un recurso natural? Creo que desde la primaria nos hablan de estos recursos naturales, así que no tendríamos problema con saber qué es un recurso natural. ¿Ya se me fueron a comer o qué pasó?
Pues son como los materiales que se pueden obtener de la tierra, ¿no? Bueno, no solamente de la tierra, pero sí son materiales o podemos llamarlo así, que obtenemos de la tierra. Por aquí en el chat nos ponían que es algo que usamos para el consumo humano, ¿ok? Es algo que usamos para el consumo humano. ¿Cómo más podemos de estar definiendo los recursos naturales? Algo que aprovechamos nosotros, ya mencionaban, ¿solamente los obtenemos de la Tierra? ¿O a qué se refiere este chico con la Tierra? ¿Tierra como planeta o Tierra como sustrato? Como planeta me refería. Ah, ok. Entonces sería la biosfera, ¿no? Sí. Ok. Bueno, nos dicen aquí que existen los renovables y los no renovables. Sí, exacto. Podemos tener esa definición en términos de los tipos de recursos con los cuales contamos. ¿Y ustedes creen que esos recursos son netamente así? Porque la naturaleza nos los está dando así como que, ay, este es un recurso, yo te lo proporciono, o porque nosotros como seres humanos le damos esa connotación de que sea un recurso. Dicho de otra manera, ¿los recursos se hacen o ya están hechos? Pues ya están hechos, ¿no? Ok, su compañera dice que ya están hechos. ¿Alguien opina lo mismo que su compañera o tiene otra visión? Bueno, es Unos que ya están hechos y otros se hacen. sí, más bien. Unos ya están hechos y otros se hacen. ¿Cuáles ya están hechos y cuáles otros se hacen? Pero sería más que se obtienen y algunos llevan algún proceso para, bueno, ahora sí que para cumplir la necesidad del ser humano. Ok, bien. Por ejemplo, los metales, pues ya los podemos encontrar y el plástico lo tenemos que fabricar. Ok, me va gustando más esa idea de que de alguna manera tenemos que procesar lo que tenemos en la naturaleza como para obtener un recurso. Dicen que los recursos ya están, solamente los transformamos. Ok, vamos a aclarar todas estas dudas e inquietudes que van saliendo, chicos. Bueno, de entrada, primero tenemos que definir qué es un recurso. Entonces, con lo que ustedes me acaban de platicar, que bueno, tenemos estos tipos o podemos hacer esta distinción de recursos naturales, renovables y no renovables, de que ya están en la naturaleza y que nosotros los procesamos, ¿cómo definirían qué es un recurso? Ya por ahí en el chat nos habían mencionado que es algo que necesitamos nosotros, ¿no? O que nosotros le damos esa utilidad. Entonces, asociado con esto que ustedes me platicaban, aquí tenemos una definición de lo que es un recurso. Efectivamente, es algo que nosotros podemos obtener de la naturaleza, ya sea en términos bióticos o abióticos, con lo que de alguna forma ustedes me decían, pues ya están ahí hechos, pero hay otras cosas que las tenemos que procesar. Pero es que pues todo lo podemos ocupar como algún recurso, ¿no? Hasta la tierra, las hojas. Exacto, entonces esa es la clave, chicos. El recurso está aquí para que nosotros lo ocupemos para satisfacer nuestras necesidades o deseos. En este sentido, es por eso que se forma o se vuelve un recurso, porque de alguna manera las plantas, los animales, la tierra o el sustrato, los minerales, como ustedes lo acaban de mencionar, están inmersos dentro de esta biosfera, ya están ahí. ¿Quiénes son los que le dan esa calidad de que sea un recurso? ¿O para quiénes son un recurso? Pues para nosotros, ¿no? Por eso va a satisfacer. Pero pues también pueden ser para los animales, ¿no? Un recurso para los animales, ciertas ramas o tal, lo pueden hacer un recurso para formar nidos o... Ok,
pero de alguna manera es parte de las funciones y de los procesos biológicos que se están desarrollando en los ecosistemas. Tú, como ahorita lo acabas de externar, es quien le está dando esa connotación de recurso. Ellos lo están necesitando, lo están ocupando para hacer sus casas, para alimentarse. Entonces, de alguna manera, en este sentido, nosotros como especie humana somos el que le da esa connotación o esa conceptualización de que es un recurso, y en particular para satisfacer las necesidades o nuestros deseos. Dentro de estos recursos naturales, vamos a aclarar que los ecosistemas nos pueden estar dando servicios o bienes, que es ahí justo lo que mencionaba su compañero. Bueno, las especies pueden tener todo esto y de alguna manera, pues están siendo recursos para ellas. Entonces, en este caso en particular, dentro de los ecosistemas hay algo que en la ecología se denota como servicios ecosistémicos, servicios ambientales o servicios, se me fue la otra palabra. Pero bueno, asociado es a servicios ecosistémicos, servicios ambientales y que están asociados a lo que vendrían siendo estos recursos naturales, que son estos bienes y servicios. De alguna manera, en la naturaleza, el ser humano puede utilizar todo esto que está disponible, al igual que las demás especies. Pero en el caso particular del ser humano, va a darle esa connotación de que sea un recurso natural porque lo considera útil y valioso. ¿Para qué? Para que contribuya a nuestro bienestar y a nuestro desarrollo. Dentro de estos servicios ecosistémicos o recursos naturales, nosotros tenemos algo que se conoce como bienes, que vendría siendo todo eso que podemos estar llamando como materia prima. Esas maderas, esos pastos, ese alimento que está colectando una ardilla o una hormiga, esa sería la materia prima, asociado a las fuentes de energía, de que vendría siendo el viento, el oleaje, como parte de estos bienes, y que de alguna manera ustedes mencionaban que nosotros como especie humana los modificamos o llevan cierto proceso para que los podamos emplear. En el caso particular de los servicios, tiene que ver con todas esas funciones que desarrollan las especies o los organismos al interior del ecosistema, con todos estos procesos en el sentido de estar hablando de cómo se transforma la energía y la materia a partir de lo que nosotros conocemos como los ciclos biogeoquímicos. Entonces, todo esto son servicios, las funciones o ese papel ecológico que desarrollan las especies dentro de mi ecosistema. Como tal, de alguna manera, en la naturaleza no hay algo que tenga una propiedad física o química intrínseca que lo haga un recurso. Como bien le mencionaba yo a sus compañeros ahorita que platicaban, los que abrieron el micrófono, nosotros como especie humana somos el que le da esa categoría de que sea un recurso dado a esa utilidad o valor, porque de alguna manera, pues ustedes lo mencionaban, ¿no? Ya son parte de lo que está conformando nuestra naturaleza, de la dinámica propia de las especies inmersas en los ecosistemas. En este sentido, bueno, de alguna manera, este autor, Eric Zimmerman, en 1933, habla de esa visión funcional. Los recursos no lo son, llegan a ser. ¿En qué sentido? En que de alguna manera nosotros como humanos somos el que vamos a determinar que ciertas cosas que encontramos en la naturaleza sea un recurso, de acuerdo a la necesidad, a la época y al deseo. Vamos a poner un ejemplo. Hace aproximadamente unos 50 años, cuando nuestros papás eran jóvenes, o a lo mejor no tanto sus papás, pero quizás sí los míos, podían irse aquí al Río de los Remedios, a estar ahí jugando en el río, estar con los pececitos y demás, y bueno, de alguna manera era parte de su dinámica normal del día. Hoy en día nosotros, para poder estar interactuando con la naturaleza, la especie humana como tal ha generado este recurso. ¿Cuáles son? El que de alguna manera podamos ir a hacer ecoturismo para poder estar en contacto con la naturaleza, para poder ir yo a estar ahí con los pececitos, para poder estar yo jugando con algunos animales o irme al bosque, pues tengo estos sitios ya que se consideran como ecoturísticos. Entonces, dado a las necesidades, a los deseos y a la época, se está generando este recurso, un recurso recreativo, cuando, bueno,
como les digo, hace unos 50 años, nuestros papás o quizás los abuelos, pues podían irse al campo y tenían ese recurso recreacional sin estar de alguna manera, dando este incentivo económico para poder disfrutar de lo que vendrían siendo los ecosistemas o las especies ahí presentes. Hoy en día, dado a esas necesidades de conservación de lo que vendrían siendo los ecosistemas, dado al deseo de estar interactuando con la naturaleza y a la época, pues esto se ha vuelto un recurso. Por eso decimos nosotros que los recursos no lo son, llegan a ser. Ahora sí quedó un poquito más claro esta parte de los recursos naturales, chicos. Sí, maestra. Ok. Sí, profesora. Entonces, asociado a esto, nosotros los podemos categorizar o clasificar. Ya de alguna forma, una de sus compañeras nos mencionaba que teníamos estos recursos renovables y no renovables, que es una de las primeras clasificaciones con las cuales nosotros nos encontramos en términos de este tema de recursos que nos manejan desde la primaria. Aquí nosotros tenemos esta clasificación que vamos a manejar para finalidades del curso de introducción a la biología y para que ustedes puedan platicarnos un poquito de lo que van a debatir las siguientes clases. Tenemos los recursos según, de acuerdo a la utilidad, si son energéticos o no energéticos, de acuerdo a su naturaleza, de dónde provienen, que sería según a ese sistema de procedencia. También si podemos renovarlos, qué tan rápido se recupera este recurso. Entonces vamos a platicar ahorita un poquito acerca de estas clasificaciones de los recursos naturales. Según su utilidad, nosotros podemos ver que sean energéticos, como los combustibles fósiles o los minerales radioactivos. Dentro de algunos ejemplos, bueno, aquí en México tenemos varias plataformas gaseras y varias plataformas petroquímicas asociadas a lo que vendría siendo todo el Golfo de México. Dentro de los minerales radioactivos, pues también aquí en México tenemos un mineral radioactivo muy importante, que es el uranio. Entonces, ahí pónganse a leer un poquito acerca del uranio aquí en México y todo lo que tiene que ver con justo estas guerrillas en la zona de Chiapas, ¿no? ¿Por qué se está dando justo esta asociación con lo que son estas mineras clandestinas? Porque, bueno, de esta zona quieren sacar el uranio. Entonces, en términos generales, nosotros tenemos a lo que vendrían siendo estos recursos energéticos. No energéticos, minerales metálicos y no metálicos. Aquí también en México tenemos muchos minerales metálicos y no metálicos. Tenemos como uno de los grandes productores de la plata en términos de los minerales metálicos y de los minerales no metálicos, pues también tenemos muchas salineras. Entonces, también ahí váyanse empapando ustedes acerca de estos recursos naturales no energéticos de México. Según su naturaleza, no, pues aquí tenemos en México hasta para aventar, como dirían los papás, ¿no? Biológicos, alimenticios, forestales, en términos de biomasa. ¿A qué nos referimos con esa biomasa? A lo que sería asociar la materia orgánica viva, dicho de otra manera, especies animales y vegetales, que va asociado con el siguiente punto, esa biodiversidad. En términos geológicos, bueno, el suelo, el agua, los minerales, también estamos aquí asociando los combustibles fósiles y si son recreativos o culturales, lo que les mencionaba yo, esta cuestión de poder tener esa recreación en términos de estar asociado a lo que son ecosistemas o zonas paisajísticas, reservas naturales, parques nacionales, sitios Ramsar, que ahorita también vamos a platicar un poquito de ellos. Y esta clasificación que de alguna manera es con la cual estamos más familiarizados nosotros, que los recursos pueden ser renovables, no renovables e incluso, ¿no?, potencialmente renovables. ¿A qué se debe que sean renovables? Bueno, a que no se van a agotar, como principalmente lo que serían las energías, la energía solar, la energía en cuanto a las corrientes de olas, mareas y viento, pues son inagotables, ¿no? Es más fácil que nosotros como especie humana nos extingamos a que, bueno, podamos agostar este tipo de recursos. En el caso particular de lo que vendrían siendo los recursos potencialmente renovables, se habla que de acuerdo justo a esa tasa de recuperación o de renovación pueden ser potencialmente renovables, como el caso de el aire y el agua limpios. Hoy en día, chicos, nosotros ya hemos alterado tanto estos ciclos que, bueno, justo ya estamos entrando a que dejaron de ser recursos renovables y están siendo
potencialmente renovables. Los ciclos hidrológicos y los ciclos bioquímicos asociados a ciclos gaseosos, pues ya están teniendo estas repercusiones. Por eso tenemos categorizados al aire y al agua como recursos potencialmente renovables. Asociado a ello, pues esta biodiversidad, tanto animal como vegetal o de animales y plantas, porque, bueno, pues estamos haciendo un uso desmedido y no controlado de lo que vendría siendo este tipo de organismos. Entonces, también ya están siendo potencialmente renovables y, bueno, asociado a esto también tiene que ver justo la biología de cada una de las especies, qué tan rápido puedan estar generando nuevos individuos. Y los no renovables, que son los que se agotan, de alguna manera, pues ya nos está ocurriendo, ya nos está pasando con los combustibles fósiles, con el petróleo principalmente, con las reservas de gas natural y con el carbono, con los minerales no metálicos, principalmente la roca, las arenas y las arcillas. Ya tenemos muchos cerros deslajados o incluso ya no tenemos cerros en algunas zonas porque toda esta materia que es roca, arena y arcilla se está ocupando para, pues de alguna manera, estar llenando algunos socavones o estar haciendo, pues, otras edificaciones. Tenemos los minerales metálicos como el hierro, el cobre y el aluminio y lo que vendría siendo el suelo fértil. Cuando hay procesos ya de una contaminación severa al suelo, pues justo este suelo fértil pues no se puede recuperar. Entonces tenemos esa pérdida de lo que vendría siendo nuestro suelo. Asociado a esto, porque les decía que en el caso de México tenemos recursos para aventar, porque está categorizado o está clasificado o está reconocido como que México es un país megadiverso. Incluso hasta hay muchos memes asociados a todos los que estudian biología que dicen que empezamos así nuestras tesis o algún documento, con que México es un país megadiverso. Pero pues vamos a adentrarnos un poquito más para saber por qué se dice que México es un país megadiverso o a qué se debe, ¿no? Pues principalmente a que tiene una ubicación geográfica, digámoslo así, privilegiada. Ya lo habíamos platicado, ¿no? México se encuentra en esta zona intertropical y asociado a esta condición de su ubicación geográfica terráquea, bueno, se encuentra también en algo que se conoce como zonas o regiones neárticas y neotropical. Estas características pues les da esa ventaja, digámoslo así, en términos de que tenga otras propiedades, lo que viene siendo nuestra República Mexicana. ¿Cuáles son? Que asociado a esto puede tener una amplia gama de climas, ya lo veíamos, ¿no? Toda esa variedad de organismos que conforman a las comunidades vegetales asociadas a los animales y esta posición geográfica de la región neártica y neotropical, pues le genera esa amplia gama de climas. Hasta historia geológica. ¿Qué ocurre, chicos? ¿Por qué tenemos tantos relieves aquí en México? Bueno, y de alguna manera saber por qué tenemos tantos temblores. Porque México está ubicado en 5 placas tectónicas, que son las que tenemos aquí presentes. La más grande, la placa norteamericana, la placa de la Ribera, la placa del Pacífico, la placa de Cocos y la placa del Caribe. ¿Cuáles son las placas tectónicas que de alguna manera son las que nos ocasionan más movimientos telúricos aquí en México? Pues justo la placa de Cocos, la de la Ribera y la del Pacífico son las que se están metiendo bajo la placa tectónica de Norteamérica y pues nos provocan estos movimientos telúricos. Asociado a ello, bueno, que exista una amplia gama de relieves en lo que vendría siendo la República Mexicana. ¿Qué es justo esto que viene a continuación? Esa accidentada topografía. Todos estos distintos relieves, todos estos sistemas montañosos ayudan justo a que en México se desarrollen diferentes microambientes y macroambientes, una alta diversidad de ecosistemas. Entonces, esto también ayuda a que, bueno, haya establecimiento de muchísimas especies. Por lo tanto, con todas estas características, bueno, se puede reconocer como un centro de especiación y endemismo y estar categorizado como uno de los países megadiversos, porque llegan a contener dentro de su territorio una alta diversidad tanto de plantas y animales que, bueno, en términos mundiales se considera que es parte de estos países megadiversos que albergan el
70% o casi el 70% de la diversidad mundial de especies. ¿Y cómo está asociado esto a los recursos naturales? Pues justo esa riqueza específica. Ya veíamos nosotros, ¿no? Que de alguna manera el humano es quien denota un recurso natural y como parte de esos recursos naturales, pues es la obtención del alimento. ¿Y ese alimento de dónde viene? Pues de estas especies o de estos organismos que están inmersos en los ecosistemas. México, como bien les mencionaba, se encuentra en los primeros lugares de las listas de riqueza de especie y asociado a ello a esa diversidad terrestre que puede tener el planeta. Aquí tenemos una imagen y bueno, vean cuáles son esos países que de alguna manera se están considerando como los más diversos. Si ustedes se acuerdan de ese mapita que les ponía yo de las cuestiones de la longitud, la latitud y de la localización de los países, pues chequen quiénes son esos países ricos o megadiversos, aquellos que se encuentran en las zonas intertropicales, dado estas características que nos confiere el clima. Aquí tenemos unos gráficos justo donde están ubicando, bueno, esa riqueza de especies que tenemos a nivel mundial. Del lado izquierdo, vean los grupos, plantas y animales, y en el caso de nuestro gráfico del lado derecho, son los grupos de especies animales y vegetales que de alguna manera están representados con la mayor riqueza a nivel de lo que vendría siendo el lugar que ocupan en el caso comparativo con otros países. Vemos aquí que a nivel mundial, pues México ocupa el segundo lugar en mamíferos, el primero en nivel mundial en cuanto a reptiles, el cuarto a considerar al grupo de los anfibios. En el caso de las plantas, solamente considerando las plantas vasculares, pues ocupa el quinto lugar. Pero algo muy importante, dentro de esas plantas vasculares, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en la riqueza y diversidad de lo que son las cactáceas. Entonces, esto es por lo cual se considera a México como un país megadiverso. Asociado a esto, bueno, tenemos el endemismo. ¿Cómo lo podemos definir? Justo a esas especies, dado a estas condiciones particulares de lo que vendría siendo su sitio de permanencia, que son restringidas en términos de la distribución que pueden encontrarse. Y en el caso particular de lo que vendría siendo México, pues justo el que estas especies se puedan categorizar como endémicas es debido a estas zonas de transición entre las dos ecorregiones, la neártica y la tropical. Ay, perdón. Dado a estas características de su distribución en el territorio mexicano, bueno, es que se les considera endémicas a las especies. En el caso particular de México, bueno, tiene albergada aproximadamente 50% de las especies de plantas. Ya lo veíamos, ¿no? Un grupo muy importante en términos de esa riqueza y diversidad de especies, pues son las cactáceas. Si llegaran a desaparecer algunas de las especies endémicas incluidas aquí en México, pues desaparecerían totalmente del planeta. Y un grupo en particular, como les menciono yo, son las cactáceas. Si muchas de estas cactáceas desaparecen de México, pues desaparecerían totalmente de la faz de la Tierra o del planeta como tal. Algunas especies endémicas en términos de los grupos es que el 57% corresponden a reptiles, el 65% a anfibios y otros tantos más a mamíferos terrestres y marinos con un 32%. Y bueno, algunas de esas especies las tenemos aquí. Cocodrilo morileti, el ambistoma mexicano, Romerolagus diaci o el teporingo, el conejito de los volcanes y bueno, los lobos marinos. Asociado a esto, pues las especies endémicas también tienden a ser especies amenazadas. Entonces, pues vean toda esta cuestión en términos de conocer la biología y la ecología de las especies inmersas dentro de nuestros ecosistemas. ¿Cuál es una de las dependencias que nos ayuda a conocer esa biodiversidad y de alguna manera estar regulándola? Pues es justo la Conavio. Aquí en la página de la Conavio ustedes se pueden meter y encontrar justo todas estas asociaciones biológicas en términos de las especies que conforman a nuestras comunidades vegetales y animales y está reconociendo a los ecosistemas de México. Son los que vemos aquí en pantalla. Y si ustedes siguen navegando ahí por Conavio, por su página, pueden darle clic a cada uno de estos ecosistemas y nos arroja justo información asociada a ellos, ¿no?
cuáles son las condiciones del ambiente, cómo se encuentra conformado el ecosistema. Dentro de lo que vendrían siendo ecosistemas templados, tenemos diferentes tipos de bosques asociados a lo que hay aquí en México, características justo de su extensión, sus estados de conservación, si tienen o presentan algunas áreas naturales protegidas este tipo de ecosistemas. Toda esa información la podemos encontrar en la página de la CONAVIO para cada uno de los distintos ecosistemas que se están encontrando o son presentes aquí en México, de los cuales, bueno, podemos estar hablando en términos de ecosistemas terrestres, desde bosques de coníferas templados hasta lo que vendrían siendo pastizales con líquenes, humedales o suelos agrícolas o suelos desnudos, en términos de que, bueno, ya no hay ahí ni asentamiento de lo que vendría siendo la carpeta vegetal natural ni artificial. Entonces, estos también son mapas que podemos encontrar ahí en la página de CONAVIO. Y ustedes me preguntarán, bueno, maestra, ya nos dijo qué es lo que hay en los ecosistemas, cómo podemos definir un ecosistema, cómo lo podemos encontrar ubicado de manera general en términos del globo terráqueo, en una ecozona, qué es lo que ocurre aquí en México, pero en este sentido, cómo podemos conservar, cómo podemos preservar a los recursos naturales que nos están propiciando o nos están dando de alguna manera estos ecosistemas en México. ¿De quién va a depender justo esta regulación? Pues yo les platico aquí que hay varias dependencias que de alguna manera nos facilitan justo este cuidado del ambiente, de estos ecosistemas y por ende de lo que nosotros denominamos recursos naturales. Todo tiene que ver justo con el gobierno de la República Mexicana y, bueno, con algunas instituciones como son Semarnat, CONAM y la Profepa. Asociado a esto, ¿cómo podemos proteger toda esta megadiversidad que alberga México? Bueno, tenemos que hacer subdivisiones, tenemos que hacer pequeños grupos, tanto de instituciones como de personas que lo puedan estar regulando, controlando, legislando. Para eso, nosotros tenemos algo que se conoce como áreas naturales protegidas. ¿Y qué es esa área natural protegida? Bueno, justo es una zona en el territorio nacional, llámese terrestre o acuático, nuestro ecosistema o nuestro ambiente, donde de alguna manera no ha tenido tanta perturbación por efecto o por acción del humano, o no es tan significativa la alteración que presenta. Y de alguna forma está queriendo el ser humano también conservarla o preservarla, o en algunos casos restaurarla. ¿Quién es, con ayuda de la CONAM, quien de alguna manera nos dice de qué manera podemos protegerla, cuidarla o qué hacer? Bueno, es mediante el decreto presidencial, es decir, nuestro presidente nos dice cómo, con quién y a dónde dirigirnos para proteger ciertas zonas o ciertas áreas o decretarlas como justo una zona territorial nacional sujeta a protección. Asociado a esto, bueno, tenemos una ley, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, mejor conocida como la Ley GEPA. En esta ley nosotros podemos encontrar normas, regímenes, varias puntualizaciones acerca de cómo proteger, conservar y restaurar o desarrollar nuestras áreas naturales protegidas. Quien se encarga de hacer toda esta chamba, por así mencionarlo, es justo la CONAM. Ella administra estas áreas naturales protegidas para que de alguna manera se esté monitoreando que efectivamente se está preservando, se está conservando o se está restaurando justo esta zona terrestre o acuática. ¿Por qué son importantes estas áreas naturales protegidas? Bueno, ya lo mencionábamos, ¿no? De alguna manera ayudan a conservar esa megadiversidad que tiene México. Entonces van a estar albergando varias especies, tanto de flora como de fauna, y bueno, van a estar sujetas a protección y conservación. De alguna manera, también en estas áreas naturales protegidas, de acuerdo a su categorización, se puede realizar una explotación racional de lo que nosotros consideramos un recurso natural. Nos van a estar proporcionando estos servicios ambientales o servicios ecosistémicos. Y bueno, pues de alguna manera también van a preservar ese legado biocultural. ¿Qué otras cosas también nos están proporcionando o nos están dando estas áreas naturales protegidas? Bueno, cumplen otros objetivos, como cuáles.
En el caso de que a nosotros como biólogos nos interese la investigación, pues justo nos ayudan a eso, a generar investigaciones científicas asociadas al mundo de la biología. Nos permiten preservar justo las especies a partir de conservar esa diversidad genética. Tenemos esa protección de zonas silvestres y se mantienen muchos servicios ambientales, principalmente todo lo que tiene que ver asociado a los ciclos bioquímicos, ciclos hidrológicos y a las funciones que desarrollan las especies dentro de los ecosistemas. Como otros de sus objetivos, en términos de que la sociedad se involucre en estos temas de la ecología, de la biología y de su conservación, bueno, nos permiten tener sitios de recreación turística y asimismo de mantener atributos culturales y tradicionales y asociado a ello generar una educación ambiental. Entonces son algunos de los objetivos que también están cumpliendo lo que son nuestras áreas naturales protegidas. De acuerdo con estos objetivos, también la LEGEPA nos proporciona, como les mencionaba yo, una categorización de estas áreas naturales protegidas. Nosotros vamos a tener dentro de estas áreas naturales protegidas subdivisiones para poder estar, como bien les mencionaba yo, cuidando, protegiendo, preservando toda esta naturaleza, toda esta biota animal y vegetal. Tenemos unas que se consideran o se denominan reservas de la biosfera, otras que son denotadas como parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales y áreas de protección de flora y fauna. Todas estas competen a lo que vendría siendo la federación. Es justo quienes van a estar legislando y normando que se cumpla todo aquello que tenga que ver con estas áreas naturales protegidas. Dentro de estas 8 categorías también tenemos lo que vendrían siendo los santuarios y los parques y reservas estatales. Aquí en este caso, quienes van a estar checando que justo se cumplan todos los reglamentos y normas para que se cuiden estos santuarios y parques y reservas estatales es el Estado o la entidad federativa o municipal donde se encuentren justo estas áreas naturales protegidas. En el caso de México, nosotros contamos con un total de 182 áreas naturales protegidas, chicos, de las cuales, bueno, aquí vemos que la mayor cantidad de estas áreas naturales protegidas tiene que ver justo con los parques nacionales y las reservas de la biosfera. Un parque nacional que conocemos nosotros, o a lo mejor está muy cerquita aquí de la Ciudad de México, es el Parque Nacional del Chico. Y de las reservas de la biosfera, pues también asociadas justo a esta zona, tenemos la Reserva de la Biosfera de la Barranca de Mistitlán, ubicada en Hidalgo, o una también muy cercana, es aquí en Querétaro, la de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda. Entonces, de alguna forma, pues nosotros ya conocemos o quizás sabemos justo de estas zonas. En superficie de porcentaje que están de alguna manera protegiendo, pues son las reservas de la biosfera las que tienen mayor superficie de protección. Entonces, eso también es muy importante, chicos, en términos de reconocer esta mega diversidad que alberga nuestro país. Y en el caso particular, bueno, de la superficie terrestre en hectáreas, pues vean la cantidad de superficie de hectáreas que tenemos nosotros representadas como parte de esas áreas naturales protegidas. Y en el caso de las marinas, pues también, ¿no? Vean esa cantidad de hectáreas. Prácticamente nosotros podríamos estar mencionando que 3/4 partes del territorio mexicano tiene áreas naturales protegidas. ¿Qué es justo lo que nosotros podemos visualizar en este mapa? Igual ustedes, si se meten a la CONAM, a esta Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pueden encontrar justo este mapita. Este mapa lo editamos para darles clase, chicos, pero de alguna manera ustedes se pueden meter a cada una de las áreas naturales protegidas y encontrar toda la información que respecta a la área natural protegida. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Bueno, tenemos aquí en esta simbología justo cómo se denota a lo que vendría siendo una reserva de la biosfera en la porción terrestre, en la porción marítima o acuática, así también asociado a los parques nacionales, los monumentos naturales, las áreas de protección de recursos naturales, las de protección a la flora y la fauna, y lo que vendrían siendo los santuarios. Entonces, ustedes observan aquí tenemos una reserva de la biosfera de protección terrestre. Aquí abajo tenemos la reserva de la biosfera de Guadalupe, asociada a lo que vendría siendo un sistema acuático.
Tenemos aquí lo que vendrían siendo los monumentos naturales, el Cerro de la Silla. Tenemos también asociado a los santuarios, aquí el santuario asociado a lo que vendrían siendo especies marinas como las tortugas. Entonces el Cañón del Sumidero también lo tenemos como un parque nacional, asociado al que ya les mencionaba yo. El primer parque nacional denotado aquí en México fue el Desierto de los Leones. Entonces, vean, tenemos una amplia variedad de todo lo que van siendo nuestras áreas naturales protegidas. Y en el caso particular de estas áreas naturales protegidas, bueno, también es importante reconocer que protegen a ciertas especies que son prioritarias para la conservación, que este es otro mapita, donde tenemos justo aquellas especies, como les mencionaba yo, que son prioritarias a conservar. La vaquita marina, el quetzal, la mariposa monarca, que bueno, de alguna manera es una especie migratoria, el jaguar, los manatís, lo que vendrían siendo varias especies de cactáceas, bueno, tienen esta protección prioritaria para su conservación y se pueden estar incluyendo dentro de esta distribución de las áreas naturales protegidas. Ahora bien, ¿qué institución, además de justo lo que les mencionaba yo, la CONAM, como parte de estas áreas naturales protegidas, nos ayuda a reconocer o a gestionar que todas estas especies, tanto animales como vegetales, se puedan conservar? Pues justo la CONABIO. ¿Por qué? Porque tiene una de sus misiones como parte de este conocimiento de la biodiversidad, promover, coordinar, ayudar, apoyar a que justo todo este conocimiento biológico se haga, pues digamos, amigable a toda aquella gente que tenga interés por conocer la biodiversidad de su país, en este caso de México, y de alguna manera también ayuda a promover algunos programas para la conservación y el uso sustentable de esta biodiversidad en beneficio de la sociedad. Entonces, eso es lo que hace la CONABIO de alguna manera. Ustedes pueden encontrar en la CONABIO justo estos infografías asociadas a qué es lo que hace, por qué lo hace, para qué lo hace. Dentro de esto, la CONABIO tiene un programa o un plan de acción que se conoce como la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México. Este plan está desde el 2016 y, bueno, todavía sigue en marcha para que justo culmine en el 2030. De alguna manera, pues, presenta aquellos elementos importantes a considerar para conservar, restaurar y manejar de forma sustentable toda la biodiversidad que alberga México, que estos servicios ecosistémicos que proveen los ecosistemas de México a corto, mediano y largo plazo, pues duren de mayor manera. Entonces voy a ver si nos permite la computadora ver este pequeño video para que tengamos una noción más amplia.